Muy buenos días. Damos inicio a la clase de lenguaje con grado octavo el día 8 de junio del 2021. Entonces, mis niños, hoy vamos a ver el romanticismo en Colombia, vamos a ver literatura. Escribimos, por favor, en el cuaderno fecha, tema y objetivo. En fecha, 8 de junio del 2021, tema, literatura del romanticismo. Y el objetivo, conocer los aportes más significativos conocer los aportes más significativos del romanticismo a la literatura colombiana. Conocer los aportes más significativos del romanticismo a la literatura colombiana. Y entonces yo les preparé un cuadrito para que lo podamos, digamos que desglosar la información de una manera más sencilla. Entonces, el romanticismo yo les voy a ir explicando y ustedes van tomando por favor los apuntes. El romanticismo entonces es un movimiento artístico que nace en Alemania y luego se expande por toda Europa y finalmente por América en el siglo XVIII. El romanticismo, digamos que rompe con todas las características que se venían mostrando en el arte, en la cultura, en la literatura, tanto en la ilustración como el neoclasicismo. Y lo que buscaba era exaltar las emociones de los autores, las emociones y sus sentimientos. En Colombia tuvo lugar durante el siglo XIX, es decir, en Europa se da en el siglo XVIII, pero llega a Colombia en el siglo XIX. Y nació gracias a la influencia literaria de los ideales liberales de Francia. Entonces Colombia toma toda la, digamos que los ideales políticos y liberales de Francia y los toma como propios y empieza a imponerse la literatura del romanticismo en Colombia. De la historia podemos ver que esta corriente digamos que se parte en dos partes, en dos épocas. La primera que va de 1830 a 1860 y como dice acá, tiene lugar al mismo tiempo que los periodos de búsqueda de un gobierno más estable, es decir, se evidenciaba pues anarquía y la liberación de la nación, eso era lo que se buscaba durante esa fecha, digamos que como contexto histórico, y de 1860 a 1880 tiene lugar al mismo tiempo que el momento en que se lleva a cabo la organización de Estado Nacional, es decir, se organiza el Estado como Estado Nacional y las obras poéticas son más limpias, más cultas, se exalta más la belleza y pues esa es digamos que esa es la razón de ser del romanticismo, ¿no? Expresar sentimientos y emociones del autor. Recordemos que en el neoclasicismo, en el modernismo, se evidenciaba exaltar el yo, la naturaleza, los mitos. En el romanticismo lo que se busca es que se darle prioridad a los sentimientos del autor. En las características, entonces, se caracteriza porque quiere mostrar lo irracional, es decir, cuando nosotros decimos que está actuando con el corazón y no con la razón, pues está dejando ver un lado irracional, es decir, eh, no está, no está basado netamente en la razón, sino en el corazón, en el subjetivismo, en lo que quisiera ser, en lo imaginativo, como dice ahí. ¿Listo?
Plantea un enfoque pleno en el ser humano, la belleza ideal, sublime e inalcanzable. Y exalta también la belleza de la naturaleza. Entonces, digamos que son diferentes puntos de vista de características del romanticismo. Predomina el sentimiento sobre la razón, lo que ya les decía, se piensa no con la cabeza, sino con el corazón. El pasado es percibido y recordado con nostalgia, pues siempre nosotros, bueno, siempre no en algunos casos, cuando estamos siendo románticos, recordamos el pasado con nostalgia, con tristeza, queremos a veces cambiar el pasado, incluso el futuro, porque eso hacen los sentimientos, aflora esa parte del sentimiento de lo que hubiéramos querido que fuera. Aquello que es bello es verdadero, hay un culto por el genio y la individualidad, enfatiza en la búsqueda de libertad, es decir, que no, todo lo que yo quiero decir no tiene una estructura, no tiene un lenguaje específico, sino es lo que yo siento. Lenguaje pues romántico y poético, se basa en la fantasía y pues se aleja de la realidad, y es idealista, en muchas ocasiones es pesimista. Porque cuando somos románticos, muchas veces somos pesimistas, como no, pero es que yo no puedo, pero es que yo no sé, pero es que no tengo talento, ¿cierto? Entonces, esas son las características. De los autores colombianos más importantes en el romanticismo, entonces tenemos a Rafael Pombo, que es nacido en Bogotá, a Julio Arboleda, nacido en Timbiquí, Colombia, José Eusebio Caro, nacido en Ocaña, Jorge Isaac, nacido en Cali, y obviamente no podemos dejar por fuera a, eh, ay, ole, se me fue el nombre de nuestro Nobel de Paz, Gabriel García Márquez, que aunque es uno de los representantes también importantes del romanticismo, no lo puse porque pues es que él está en diferentes movimientos. Él fue tan importante para la historia de Colombia que pues no lo puse, pero es importante resaltar que algunas de sus obras eran netamente románticas. Bueno, los temas del romanticismo podemos evidenciar tres claves que son el paisaje, entonces durante el romanticismo se exalta lo bonito de la naturaleza, el paisaje, el campo, las costumbres. Se evidencia el nacionalismo, entonces obras que se escribían durante estas fechas se podían ver que, que mostraba las fiestas y ferias, eh, se arraigaban los colores en este caso, de la nación de Colombia, se querían mostrar costumbres, bailes, comida típica, trajes típicos, y el nacionalismo, digamos que es una característica importante en cuanto al tema de la literatura. Y también pues la vida y la muerte. Recordemos que cuando somos románticos, cuando queremos ser románticos, pues también juega un papel importante la importancia de la vida y en muchas ocasiones, cuando tenemos un desamor, queremos morirnos, alcanzar la muerte. Entonces, pues eh, también es importante tener en cuenta este es uno de los temas. Entre los géneros que se puede evidenciar el romanticismo, pues tenemos novela como tal, la novela literaria, el teatro, la poesía, el artículo, la leyenda y el ensayo. Son los principales géneros en los que se podía evidenciar o se puede evidenciar el romanticismo. Y en el arte, pues el romanticismo musical fue una expresión dentro de la corriente del romanticismo, fue importante porque se empiezan a escribir canciones más amorosas, más románticas, igual sea desde el siglo XVIII. En la pintura, el romanticismo se desarrolló a partir del siglo XVIII también y se caracterizó por dar visibilidad a las emociones. Todo estaba enfocado a la emoción, a los sentimientos.
Toma bases arquitectónicos medievales, es decir, de la Edad Media, sin dejar de lado Grecia, Roma, Egipto, que hacían digamos que sus edificios, su parte arquitectónica, eh, se basaba en cosas muy, digamos, muy relevantes. Por ejemplo, los santos, que esto se viene a ver también en la Edad Media y en el romanticismo, pues todavía se mantiene esas características de la Edad Media. Entonces, mis niños, esto es a grandes rasgos lo que es el romanticismo. Espero que les haya quedado claro, es muy fácil porque en realidad todo gira en torno a los sentimientos del autor, a lo que quiere expresar. Y obviamente con la visualización de los videos y el desarrollo de la guía, pues vamos a profundizar un poquito más en este tema. ¿Listo, mis niños? Entonces, de la explicación terminamos por el día de hoy y ahorita vamos a ver videos y a profundizar un poquito más.